Dios te bendiga y bienvenido al día 341 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y gracias por conectarte el día de hoy. Hoy vamos a estar comenzando el segundo libro de Timoteo y vamos a leer los primeros 2 capítulos de la Biblia, Nueva Traducción Viviente. Y un poquito sobre este libro de Segunda de Timoteo. Esta es una de las cartas más del apóstol Pablo y también su última carta antes de su muerte. Vemos nosotros que es una epístola llena de mucho amor para su amado hijo en la fe, Timoteo. Y fue escrita alrededor del año 66 al año 67 después de Cristo, durante su segundo encarcelamiento en Roma, poco antes de ser ejecutado. Y a diferencia de la primera vez que estuvo él en la prisión, esta vez él se encontraba en condiciones muchos más difíciles y sabía que su vida estaba por terminar. Así que le escribe a Timoteo, su amado hijo en la fe, para fortalecerlo, para animarlo y encomendarle continuarla con la fidelidad de la obra del Evangelio, que él continuara. Y el propósito de esa carta es pasar el testigo del ministerio. Pablo anima a Timoteo a permanecer firme en la verdad, a soportar las dificultades y a no avergonzarse del Evangelio, aun cuando el mundo se oponga. Aleluya. Así que en el primer capítulo estaremos viendo esta exhortación que Pablo le da a Timoteo a la valentía y fidelidad al Evangelio. En el capítulo 2, Pablo habla sobre el ejemplo del soldado, de aquel atleta, de aquel labrador, llamados a perseverar. Aleluya. Y en el capítulo 3 vemos que Pablo habla sobre los peligros de los últimos tiempos, pero a la vez habla sobre el poder transformador de la Escritura. Y en el capítulo 4, Pablo da sus últimas palabras, su testimonio, habla de su dependencia en el Señor y su esperanza eterna en Dios. Aleluya. Así que, segunda Timoteo, vamos a ver nosotros de que nos muestra el corazón de un siervo fiel que aún al final de su vida sigue confiando plenamente en Dios. Pablo escribe: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Hermosas palabras de un hombre que verdaderamente peleó la buena batalla de la fe y permaneció. Él encontró la verdad y permaneció en la verdad. O la verdad lo encontró a él, aleluya. Y él permaneció en la verdad. Así que vamos a comenzar este segunda carta de Pablo a Timoteo, pidiendo a Dios que Él sea ministrando nuestras vidas, esas palabras que Él habló a Timoteo hace mucho tiempo. Padre que estás en el cielo, en esta hora te damos gracias por la vida de este hombre, Señor, de este apóstol, Señor. Padre, que dedicó y dio su vida, Señor, al ministerio. Ayúdanos, Señor, de la misma forma, vivir una vida llena de fe, que podamos, Señor, perseverar, Señor. Padre, que las palabras que Pablo escribió a Timoteo aquí, Señor, puedan bendecirnos, edificarnos, Señor, exhortarnos y instarnos, Señor, a hacer tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Así que vamos a comenzar a leer 2 Timoteo capítulo 1, verso 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta. Fui enviado para contarles a otros acerca de la vida que Él ha prometido mediante la fe en Cristo Jesús. Le escribo a Timoteo, mi querido hijo, que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te den gracia, misericordia y paz. Timoteo,
Doy gracias a Dios por ti, al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia tal como lo hicieron mis antepasados. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Tengo muchos deseos de volver a verte porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero tuvieron llenas tus abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Por esa razón, te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Y ahora, todo esto Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y la inmortalidad por medio de la buena noticia. Y Dios me eligió para que sea predicador, apóstol y maestro de esta buena noticia. Por eso estoy sufriendo aquí, en prisión. Pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que he confiado hasta el día de su regreso. Aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí, un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús. Mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros, guarda con suma cuidado la preciosa verdad que se te confió. Como tú sabes, todos los de la provincia de Asia me abandonaron, incluso Figelo y Hermógenes. Que el Señor muestre una bondad especial con Onesíforo y toda su familia, porque él me visitó muchas veces y me dio ánimo. Jamás se avergonzó de que yo estuviera en cadenas. Cuando vino a Roma, me buscó por todas partes hasta que me encontró. Que el Señor le muestre una bondad especial el día que Cristo vuelva, y tú bien sabes de cuánta ayuda fue en Éfeso. 2 Timoteo capítulo 2. Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza, que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así, no podría agradar al oficial que lo reclutó. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Piensa en lo que te digo. El Señor te ayudará a entender todas estas cosas. Siempre recuerda que Jesucristo, descendiente del rey David, fue levantado de los muertos. Esta es la buena noticia que yo predico. Debido a que predico esta buena noticia, sufro y estoy encadenado como un criminal. Pero la palabra de Dios no puede ser encadenada. Por eso estoy dispuesto a soportar cualquier cosa si ésta traerá salvación y gloria eterna en Cristo Jesús a los que Dios ha elegido. La siguiente declaración es digna de confianza. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel,
pues Él no puede negar quién es. Recuérdales estas cosas a todos y ordénales en presencia de Dios que dejen de pelearse por palabras. Esos altercados son inútiles y pueden destruir a los que los oyen. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Evita las conversaciones inútiles y necias, que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer, así como el caso de Himeneo y Fileto. Ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esa manera, desviaron de la fe a algunas personas. Sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción: El Señor conoce a los que son suyos, y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. En una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata, y otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. Aleluya. Así que hemos leído 2 Timoteo capítulo 1 al capítulo 2 y vemos que en el capítulo 1 Pablo recuerda a Timoteo de que él se acuerda de su fe cuando él comenzó, la misma que primero estuvo en su abuela Loida y en su madre Eunice. Y eso es tan lindo porque Pablo está haciéndole memoria a Timoteo de aquel evangelio, de aquel mensaje, de aquella palabra que pasó de generación a generación. Y es tan hermoso ver aquí aplicada la palabra que Jesús habló en los evangelios. Instruye al niño en su camino para que cuando él fuera viejo, grande, no se aparte. Y aquí estamos viendo nosotros el cumplimiento de esta palabra. Estas dos mujeres, estas dos generaciones que instruyeron la siguiente generación. Y hoy estamos viendo el fruto de ello en la vida de Timoteo, que está siendo este líder fuerte en Éfeso, en una de estas iglesias. Y Pablo le recuerda a Timoteo: recuerda la fe, recuerda tu primer amor, le está diciendo. Y le dice: aviva el don del Espíritu Santo en tu vida. En el verso 6, aviva el don espiritual que Dios te dio cuando impuse mis manos sobre ti. Aleluya. El fuego del llamado necesita ser alimentado intencionalmente. Pablo le está diciendo: aviva el don. No permitas que el fuego del Espíritu Santo en tu vida disminuya. No permitas, recordemos que en esta iglesia había muchas situaciones, circunstancias de las cuales eran difíciles
para un líder lidiar con. Habían falsos maestros, habían circunstancias dentro de la iglesia, con las personas que estaban dentro de la iglesia, ¿verdad? Mujeres, problemas con las mujeres, con los miembros. Y era una carga espiritual algo fuerte, en lo cual Pablo le está recordando a Timoteo. Recuerda cuál es tu fundamento. Recuerda el llamado que Dios te hizo a ti. Que, tal como el profeta Jeremías, que Dios le dijo desde el vientre de tu madre, yo te escogí como profeta para las naciones. Pablo de la misma forma le está recordando a Timoteo. Recuerda la fe que fue sembrada en ti, aquella a la cual cuando oré sobre ti, hubo imposición de manos. Aleluya. Fue avivado, fue activado algo en tu vida. Recuerda, no permitas que esas situaciones te apaguen el fuego del Espíritu Santo en tu vida. Aleluya. Y Pablo le empieza a hablar palabras de fe, de ánimo a Timoteo. Vemos y le dice, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, de timidez, sino de poder, amor y autodisciplina, de dominio propio. Timoteo una vez más le está diciendo, aunque eres joven y quizá tímido, pero Dios te ha dado la capacidad. Dios te ha dado la autoridad. Aleluya. No permitas que nadie tenga en poco tu juventud. Una vez más, Pablo es este mentor para Timoteo, este anciano, ¿verdad? En la fe, hablando sobre la vida de Timoteo, este joven, de que avivara el fuego del Espíritu Santo en su vida. Aleluya. Le dice, nunca te avergüences de hablar de nuestro Señor. Aleluya. Y le dice, no tan solamente el hablar, pero participar del sufrimiento, aún inclusamente para poder llevar a cabo el proclamar la verdad. Aleluya. Nunca te avergüences de hablar de nuestro Señor. Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, le dice Pablo, antes del comienzo del tiempo. La salvación no es por obras, sino, aleluya, por la gracia y la misericordia de Dios. Y Pablo le dice, aunque preso estoy, sé en quién he puesto mi confianza. Aunque pasemos por circunstancias, aunque sea difíciles muchas cosas, pero, le dice Pablo a Timoteo, yo sé dónde está puesta mi confianza. Yo sé a quién predico. Yo sé qué es lo que estoy predicando. Aleluya. Y aún incluso cuando estoy preso y encadenado, continúo perseverando. Aleluya. Y Pablo está animando e instando a Timoteo que de la misma forma él no se desanime, que persevere, que continúe. Aleluya. Y vemos que en el capítulo 2, aleluya, le dice Pablo a Timoteo, hijo mío, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Sé fuerte por medio de Jesucristo, le dice, no por fuerzas tuyas humanas, sino por la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Pon tu confianza en Dios, aleluya. Enseña estas verdades a personas de confianza que estén capacitadas para transmitirles a otras. En otras palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo, discipula a otros, para que otros puedan discipular a otros la palabra de verdad, aleluya. Y vemos que Pablo usa estos 3 ejemplos. Habla sobre el soldado, donde le dice, ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil. Su misión es
agradar a su comandante. En otras palabras, le está hablando que, tal como un soldado, debemos de tener enfoque, disciplina y prioridades. También le habla sobre el atleta. Le dice, el atleta debe seguir las reglas para recibir la corona. En otras palabras, Pablo le está diciendo, tal como un atleta, debemos de caminar en integridad, en obediencia y esfuerzo, aleluya, espiritual. Y Pablo le habla sobre el agricultor. Da este último ejemplo del agricultor, que le dice, trabaja primero y después tú vas a cosechar. Debemos de perseverar. Debemos de tener constancia, aleluya. Debemos de servir, aleluya. Y en el verso 8, Pablo le dice, recuerda que Jesucristo, del linaje de David, fue levantado de los muertos. Este es el fundamento del Evangelio. Recuerda, le dice. Recuerda. Pablo le dice, estoy encadenado como criminal, pero la palabra de Dios no está encadenada. La prisión de Pablo no limita el poder de Dios. Nuestras circunstancias en este instante no limitan el poder de Dios. El Evangelio no debe de estar preso. Tenemos que proclamar aquella verdad, que Jesucristo fue levantado de los muertos, resucitó, y porque Él vive, nosotros tenemos hoy una esperanza. Esa es nuestra verdad. Y Pablo le dice, si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, reinaremos con Él. Pero también, dice Pablo, si lo negamos, Él nos negará. Pablo le está advirtiendo aquí a Timoteo. Si hacemos la voluntad de Dios, reinaremos juntamente con Él. Tendremos vida eterna. Pero, le dice, ten cuidado, porque si lo negamos, Él también nos va a negar. Aleluya. Así que esfuérzate por presentarte ante Dios y recibir su aprobación, le dice. Sé un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Una interpretación correcta, con integridad, con precisión bíblica. Aleluya. Esfuérzate por agradar a Dios. Por ser un obrero que no tiene de qué avergonzarse, le dice. Y que explica correctamente la palabra de verdad. Porque habían muchos falsos profetas que estaban predicando palabras para beneficio propio. Y hoy en día también tenemos que tener cuidado en todo tiempo. Debemos de predicar la palabra. Predicar aún incluso aquellas cosas en las cuales Dios está tratando nuestras propias vidas. En aquellas áreas también incluso que nos toca a nosotros recibir y aplicar la palabra a nuestras vidas. Aunque aún incluso tenemos que predicar la palabra. Aunque nos latigue a nosotros primero. Eso es predicar la palabra de verdad correctamente. Aleluya. Y dentro de todo esto, vemos que Pablo le da consejos a Timoteo, de los cuales todos debemos de aplicar en nuestras vidas. Y le dice, evita discusiones tontas que solo producen peleas. No te enredes en las cosas de este mundo, en las trampas del enemigo. Le dice, no debe pelear, no debes de pelear, le dice, sino sé amable con todos, apto para enseñar y paciente con las personas difíciles. Practica la paciencia, le está diciendo Pablo a Timoteo. Practica la paciencia. La mansedumbre es un arma espiritual para aún incluso rescatar a los que han caído en el engaño. Verdaderamente el ministerio. Pablo lo que le está diciendo aquí a Timoteo es que el ministerio exige disciplina, enfoque, perseverancia, mansedumbre y fidelidad a la palabra.
Aleluya. Esto es para los valientes. Para los valientes que permanecen. Aleluya. Pablo no le está escribiendo esta carta a Timoteo para decirle: pobrecito Timoteo, cuánto lo siento por lo que estás pasando, en medio de tu desánimo, en medio de las circunstancias, qué terrible. No, Pablo está escribiéndole esta carta a Timoteo, exhortándole con amor, diciéndole: ármate de paciencia, ármate con la palabra de Dios. Sujétate bien, porque ese camino no es fácil. Y esa es la realidad. Hay una lucha que tenemos que pelear para poder llegar a la vida eterna. Tenemos que defender la fe constantemente del enemigo. El enemigo constantemente va a querer atacar nuestra fe, desanimarnos, desviarnos del camino, de la verdad, de la salvación. Constantemente tenemos que perseverar, que pelear en contra del enemigo, en oración, en sumisión y a leer la palabra de Dios para no ser engañados. Aleluya. Así que Pablo le hace un llamado a la valentía, a la fidelidad y a la perseverancia a Timoteo y a nosotros el día de hoy. El don del fuego del Espíritu Santo debe de ser avivado en nuestras vidas. Aleluya. Así que gracias porque has estado conectado hasta este minuto. Espero que haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida. Dios te bendiga.